Derecho Penal 2. En la clase anterior habíamos comenzado a estudiar en el Código Penal el párrafo sexto de los fraudes y exacciones ilegales. Y le habíamos dedicado la clase básicamente a estudiar los fraudes, ¿cierto? Y lo habíamos analizado ya completamente. Acá, ¿no es cierto?, el sujeto pasivo de este delito es el patrimonio del Estado de Chile. Como todo fraude, o mejor, como en todo fraude, hay una maquinación, un engaño, una puesta en escena, ¿no es cierto?, para obtener que un tercero, en este caso el Estado de Chile, vea disminuido su patrimonio. Entonces, habíamos, me parece, empezado a hablar del próximo delito que ha cobrado mucha importancia, todos estos grupos de delitos relacionados con la probidad pública, estos fraudes, la negociación incompatible, las exacciones ilegales o el tráfico de influencias, ¿no? Tráfico de influencias. Y también, ¿cómo se llama? Un delito que se ha creado relativamente también recientemente, que es el incremento patrimonial relevante o injustificado de un funcionario público. Así que ahora vamos a iniciar prácticamente el estudio de este segundo grupo de delitos que están, ¿no es cierto?, legislados en el artículo 240. Ojo, porque aquí hay una modificación del año 2018, del 20 de noviembre del 2018, es decir, esta modificación todavía no cumple 2 años, así que los que tengan código antes de esta modificación van a tener que poner al día este artículo. Ordenó mejor y creó en cierto sentido alguna figura, pero básicamente lo que ya había, mejor ordenado, mejor sistematizado respecto de esta negociación incompatible. Entonces voy a proceder a leer el artículo 240, que se refiere a ello. Dice: será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, siempre, ¿no es cierto?, las penas de simple delito, la reclusión o presidio menor, en este caso reclusión, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado medio a máximo, y multa de la mitad al tanto del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Del interés que hubiere tomado en el negocio. Vamos a ver un poquito más adelante que la idea de este interés es siempre un interés económico, monetario, patrimonial, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿a quién sanciona con esas penas la ley? Al empleado público y a otras personas que se asimilan a estos cargos y a parientes de estos funcionarios públicos o de quienes se asimilan a estos cargos, y también a representantes de sociedades. Entonces, reitero, se trata del interés que hayan tomado en el negocio. Vamos a leer entonces el artículo completo de acuerdo con la ley nueva, que constituye el artículo 240. Primero, el empleado público que directa o indirectamente se interesare. Esta expresión la van a encontrar en prácticamente todos los artículos, en todos los numerales de este artículo. El numeral 1, el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación,
o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. 2. El árbitro o el liquidador comercial que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes, cosas o intereses patrimoniales cuya adjudicación, partición o administración estuviera a su cargo. Claro. Tercero, el veedor o liquidador en un procedimiento concursal que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o intereses patrimoniales cuya salvaguardia o promoción le corresponda. En este caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 465 de este Código, que se refiere, ¿no es cierto?, a esta nueva ley que hay ahora que reemplazó a la ley de quiebra, esta alusión que se hace. Cuarto, el perito que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con los bienes o cosas cuya tasación le corresponda. Estamos hablando del perito. Numeral 5. El guardador o albacea que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con el patrimonio de los pupilos y las testamentarias a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Numeral 6. El que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona que estuviera impedida de administrarlo, que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en relación con ese patrimonio, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley. Número 7. El director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad anónima que estamos refiriendo, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de estas sociedades. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si, es decir, todo lo que hemos leído hasta ahora, los numerales constituyen parte del inciso primero. Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si en las mismas circunstancias dieren o dejaren tomar interés, debiendo impedirlo a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. Inciso siguiente, inciso tercero. Lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso precedente, en el inciso primero, en las mismas circunstancias, diere o dejare tomar interés, debiendo
impedirlo a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente o a sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier forma o tengan interés social, el cual deberá ser superior al 10% si la sociedad fuere anónima. Bien, estaba subrayando el código, se me había olvidado ahí subrayarlo en las partes que subrayo que son importantes, que es lo que se destaca, ¿no es cierto? Bien, los que tengan el código a mano, ¿no es cierto?, podrán haberse dado cuenta que salvo, o sea, todos los numerales casi son iguales en su redacción, ¿no? En su redacción, salvo en el numeral sexto y 7, en donde, por tratarse de un tipo de persona que puede formar parte de los anteriores, o que requiere una mayor explicación, no se repite desde el comienzo, ¿no es cierto?, la conducta exactamente, que son el caso de aquel que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo o parte del patrimonio de otra persona, numeral 6, que estuviera impedida de administrar, ¿no es cierto? Una persona que ha sido declarada en demencia, ¿cierto? Alguien tiene que hacerse cargo de la administración del patrimonio de esa persona. Entonces esa persona no puede interesarse, según vamos a explicar ahora. En el numeral 7 también se hace, ¿no es cierto?, la aclaración primero, en el sentido de que se señala al director o gerente, así como toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directorios o gerentes de estas sociedades. Claro, el director o gerente, ¿no es cierto?, son los que mayoritariamente dirigen, ¿no es cierto?, realizan los actos de administración, de gestión, etcétera, de una sociedad anónima. Pero hay otros que también tienen no solamente tienen un interés en la sociedad anónima, sino que también realizan este tipo de actos, como puede ser el presidente de la sociedad anónima, o como puede ser, los directores de la sociedad anónima, todos, Muchas de las decisiones de la sociedad anónima se toman por votación en el directorio. Entonces, lo que se está diciendo es que no solamente al director o gerente, sino que también toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directorios y gerentes de estas sociedades. Bien, entonces, ¿cuál es la frase que casi se repite en todas estas descripciones de la conducta que constituye negociación incompatible? Es, ¿cómo se llama?, aquel empleado público o el que haga las veces de tal o las personas específicas que se han señalado, que directa o indirectamente se interesare. Ya no basta con que él lo haga directamente, sino que también puede hacerlo de manera indirecta, utilizando otro camino, no el camino recto, sino que el camino indirecto. Que directa o indirectamente se interesare, y aquí viene la enumeración, en cualquier
¿ah? Negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Esa clase, esa parte de la conducta casi se repite en todos los numerales, en todos los numerales. Y en lo que no se repite se hace alusión a esa frase. Entonces, aquí se trata de interesarse, ¿cierto? Todos, el empleado público en general, tratándose de los actos de que conozca en razón de su cargo, el árbitro o liquidador comercial, el veedor o liquidador, ahora en la nueva ley que reemplazó a la ley de quiebras, el perito, el guardador o albacea, el que tenga a su cargo la salvaguardia o la gestión de todo aquello que una persona que está declarada en incapacidad no puede administrar, y el director o gerente y cualquier otra persona relacionada con la dirección de una sociedad anónima. Casi se repite esta conducta en el sentido de que cualquiera de esas personas no puede ni directa ni indirectamente interesarse. Y fíjense ustedes que sigue diciendo en cualquier, y empieza la numeración, en cualquier clase de negociación, actuación, contrato, operación o gestión. Claro, el funcionario tiene que hacer lo que tiene que hacer, su labor de funcionario. En cualquiera de las variedades que está sancionando acá la ley, tiene que hacer su labor de funcionario, perito, árbitro, etc. Porque por lo demás, en casi todos estos cargos, ¿cómo se llama? Por no decir en todos, la persona esta que va a actuar está recibiendo una remuneración en el fondo. ¿Para qué decir el empleado público? Si forma hasta parte de la planta, ¿no es cierto?, de los organismos en los que se desempeña. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Para qué decir el funcionario público? Entonces, no debe interesarse directa ni indirectamente en cualquier negociación, actuación, imagínense, cualquier actuación, ya ni siquiera en una negociación, en cualquier actuación, contrato, operación o gestión. Contrato, operación o gestión. Es decir, el legislador ha tratado de utilizar una serie de sustantivos, ¿no es cierto?, para los efectos de que no se le escape nada. O sea, lo que quiere es que ninguna de estas personas tenga una tentación, porque aquí estamos hablando de un delito formal, además, y de peligro abstracto, en donde no se requiere un resultado, basta con interesarse con los fines que vamos a explicar. Entonces, está claro que aquí se trata, como se llama, de no interesarse. Es decir, el empleado público incurre en una prohibición legal que es la prohibición de no interesarse en cualquier clase de contrato u operación, gestión, actuación, negociación, etcétera, en que deba intervenir por razón de su cargo. Como dije, es un delito formal. La ley sanciona al empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquier clase se interesare en cualquier clase, ¿no es cierto?, de negociación,
contrato, operación, gestión, etc., en que debe intervenir por razón de su cargo. Respecto de las otras personas que no son funcionarios públicos, pero que lo pasan a hacer en los hechos ocasionalmente, transitoriamente, o incluso llegan a hacerlo de manera, no digamos perpetua, pero permanente, no se interesen, no se interesen. No exige, como ustedes pueden ver, este delito un resultado. Basta con interesarse. Basta con interesarse. Es decir, aquí, como digo, hay un delito de peligro abstracto porque se consuma, ¿no es cierto?, el delito con la ejecución de las conductas descritas. No debe interesarse ni directa ni indirectamente en cualquier gestión, operación, contrato, etcétera, etcétera, en que debe intervenir por razón de su cargo. Debe realizar esas conductas sin que se requiera la verificación de un resultado o perjuicio para el patrimonio fiscal. No es necesario que se produzca el resultado o perjuicio para el patrimonio del Estado de Chile, para el fisco de Chile. Esto ya lo habíamos comentado en el sentido del bien jurídico protegido acá, en este párrafo, sexto. Fraudes y exacciones ilegales. Acá, ¿no es cierto?, el bien jurídico protegido principal es, bueno, aquí hay una discusión, pues para algunos, ¿no es cierto?, no es el patrimonio del fisco de Chile, sino que es el principio de la probidad. ¿Qué está primero? La probidad o, claro, si el funcionario se interesa, ¿no es cierto?, para obtener una, llámenlo remuneración, ganancia, etcétera, que le está prohibida, claro, con eso se va a afectar el patrimonio del fisco, si no, no se va a afectar. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Bueno, pero en todo caso, ¿no es cierto?, más allá de la persona individual, al final resulta perjudicado patrimonialmente la persona colectiva, es decir, la sociedad chilena, porque todos los chilenos somos dueños del patrimonio del Estado de Chile. Claro. Ustedes podrán decir en teoría, bueno, sí, a lo mejor en teoría, lógico, porque los bienes públicos, por ejemplo, cuando se hace la clasificación de bienes nacionales de uso público, de bienes particulares, de bienes aquí, están también los bienes públicos. Esos bienes, ¿no es cierto?, son de todos los chilenos, pero con una especialidad, que solamente lo pueden utilizar los funcionarios públicos para el objeto que están destinados. Es decir, yo puedo ir a la tesorería, es un bien inmueble público, pero no me puedo poner a trabajar en la tesorería si yo llego de afuera como cualquier ciudadano. Ahora, si yo soy parte del personal de la tesorería, sí, evidente. Lo mismo con la Contraloría, con el Ministerio, de todos los 80 ministerios que hay ahora. Ese es un bien público. Ojo. Entonces, no se requiere la verificación de un resultado o perjuicio para el patrimonio fiscal y ni siquiera que deba acreditarse que dicho matrimonio ha corrido realmente un riesgo concreto de ser afectado. ¿Sí? Un delito de peligro abstracto. Ya no se produce, ya ni siquiera se produce un riesgo concreto de que se haya aceptado el bien jurídico, que se haya arriesgado el bien jurídico protegido. Ojo con esto. Como también van a tener que tener en cuenta que acá el tercero, que no es los sujetos activos que señala la ley, el tercero que participa en esto no tiene sanción. Esto lo vamos a explicar de nuevo. Entonces, vamos explicando en general, ¿no es cierto?, cada uno de los casos. En general lo estamos explicando cada uno de los casos.
Ahora, ¿qué significa interesarse? Significa que el empleado público o cualquiera de los otros sujetos activos que se señalan acá, ahora podemos conversar con mayor propiedad de los sujetos activos y los sujetos pasivos, porque en la prueba venían preguntas sobre eso. Interesarse se entiende entonces por dar parte a uno en un negocio o comercio en que puede tener utilidad o interés, o hacer tomar parte o empeño a uno en los negocios o intereses ajenos, como si fueran propios, como si fueran propios. La expresión se interesare, que es la que utiliza la ley, el empleado público que directamente se interesare, el árbitro o liquidador comercial que directa o indirectamente se interesare, el veedor o liquidador se interesare, etc. Esta expresión es una idea de dádiva, no es un interés altruista. Altruista. Yo me intereso, ¿cómo se llama?, en este negocio o operación porque quiero que esta ciudad se descontamine, o quiero que se ayude durante la pandemia a las mujeres viudas. No. Aquí la ley, cuando utiliza esta expresión se interesare, quiere decir que va a recibir alguna platita en el fondo. Patrimonio, en las diversas formas en que uno puede recibir algo de carácter patrimonial, económico. Eso es lo que la ley no quiere. Se interesare, ¿no es cierto?, da la idea de dádiva, o promesa de dádiva. La ley no lo dice, pero a lo mejor a uno, ¿no es cierto?, la platita se la dan hoy día, o a lo mejor se la dan en una semana, o a lo mejor se la dan en un mes, si es que le cumplen. En este tipo legal pueden haber muchas formas de interesarse. Por ejemplo, dar un consejo, incurrir en alguna omisión. En todo caso, es una expresión bastante amplia. Bastante amplia. Bien. Solamente con el ánimo de ¿cómo se llama?, de explicar mejor estas conceptos que contiene cada conducta, en este caso se interesare, que tiene un sentido bastante amplio, les voy a contar cómo se llama, mi experiencia cuando en los años, cuando volvió la democracia, por ahí, por el 92, por ahí 92, 93, era el asesor de la Municipalidad de Arica. Era el asesor de la Municipalidad de Arica. Se lo cuento porque me tocó vivirlo a mí, pues, así que se lo cuento no por hablar de mí, sino a ustedes también les van a tocar trabajo en diferentes partes, sino que porque cómo pueden darse estas situaciones. Era el asesor de la Municipalidad de Arica en la época en que la asesoría jurídica, estoy hablando del año 92-93, la asesoría jurídica estaba compuesta por el asesor jurídico, un funcionario que hacía otro tipo de labores, pero que le prestaba alguna colaboración al asesor jurídico, y una secretaria que trabajaba en ese departamento de asesoría jurídica. Es decir, 3 personas. Y el asesor jurídico tenía que prestarle asesoría jurídica al órgano unipersonal, al alcalde, y al órgano pluripersonal, al consejo. Y había que estar presente en las reuniones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí, tanto con el alcalde, cuando había que asesorar al alcalde, estamos hablando de un asesoramiento jurídico, o había que asesorar al consejo cuando habían reuniones del consejo y uno tenía que estar presente por si cualquier concejal preguntaba algo.
Ya ahí habían esas dos labores. Había que asesorar a la municipalidad también. Es un ente abstracto, ¿no es cierto? Es una persona colectiva, jurídica, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, todas las características de una persona jurídica. Y entonces la municipalidad había que asesorarlo para defenderle en los juicios que era demandado o para demandar cuando correspondía hacerlo, en diferentes tipos de cuestiones. E informarle a la municipalidad, informarle todo aquello que había que informar en derecho. Si el director de tránsito tenía una duda porque los camiones que llegaban del extranjero, básicamente de Perú y Bolivia, a buscar carga aquí a la zona franca de detención, requerían o no requerían tal permiso, por ejemplo, relacionado con las labores que realiza la municipalidad, etcétera, haciendo un montón de labores. Les cuento esto porque después, cuando llega la democracia, también empieza a llegar muchas personas. Y entonces, cuando el año 92-93 había un solo funcionario, un abogado, sin ¿cómo se llama?, procurador ni nada. Hoy día no sé cuántos abogados hay, no sé cuántos procuradores hay, no sé, habría que averiguarlo. Y ¿cómo se llama? En esa época había uno. Y esto se fue creando con el paso de los años, ¿no es cierto? Después, abogado de uno se pasó a dos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, después con sus procuradores, porque los abogados no podían ir a los tribunales, ¿no es cierto?, porque tenían que hacer su trabajo también en la oficina, etc. Entonces había alguien que tenía que ir a los tribunales. Entonces ya no sé cuántos abogados y procuradores hay actualmente. Sería interesante averiguar si el trabajo de la municipalidad, salgámonos de la pandemia, ¿no?, si el trabajo de la municipalidad está al día, si está bien hecho, etcétera, etcétera. Porque también había que preocuparse de cada uno desde el punto de vista del derecho, ¿no es cierto? Había que preocuparse de cualquiera, ¿cómo se llama?, de los departamentos de la municipalidad, que son varios, informarles a ellos lo que preguntaban los departamentos. Sobre todo que en los países nuestros, ustedes saben que, y hablando de todos los gobiernos cubren cargos que requieren ciertas habilidades, las cubren con personal político nomás. Entonces resulta que de director de tránsito de repente colocan a una persona que no tiene idea de tránsito, cuando ahora por ahí he escuchado que hay hasta ingenieros en tránsito. Entonces, ¿había que informar o no? Claro, pues sí, no tenía idea en esa época el director del tránsito. Por lo menos en algunas secciones, no recuerdo, por lo menos se nombraba gente que tenía la profesión inherente al departamento de obra. Habían un arquitecto titular y otro suplente, subrogante. Bien, son estos comentarios que les hago para que ustedes vayan viendo la historia de cómo Chile, igual que una persona, ha ido avanzando en algunas cosas en el tiempo y en otras ha ido retrocediendo. La verdad es la milanesa. Así que, justamente en la época había, no me acuerdo cuánto había pasado, si ¿cómo se llama? Si 6 meses, 9 meses, un año, no me acuerdo. Yo trabajé como un año y medio ahí. Se tenía que producir la licitación del casino de Arica. La licitación del casino de Arica. Entonces, lo primero que me pasó fue que se produjo una discusión en el Consejo respecto de si, con la interpretación tanto de las bases para la concesión como del contrato que surge después que se adjudica la licitación, los concesionarios del casino
que existían cuando yo entré a la municipalidad debían renovar la licitación a través de participar en una nueva licitación o debería asignárseles a ellos. O debería asignárseles a ellos. Bien, en esa época el casino generaba plata para la municipalidad, así que era disputada la licitación del casino y era el único que había, era el único que había. Funcionaba todo en el casino, funcionaba el restaurante, funcionaba el casino, funcionaba todo, el bar, todo, ¿cómo se llama? La discoteca o what, qué sé yo, todo. Funcionaba todo. 1991, 1992, por ahí. Entonces me consultaron al que debían consultar, al asesor jurídico, y yo me estudié las bases de la licitación en virtud de la cual obtuvieron el casino los que estaban en ese momento, que debían renovarse o no, y el contrato del ¿cómo se llama?, que se había suscrito porque habían ganado, ¿no es cierto?, la licitación, que son los dos elementos fundamentales para analizar el derecho que surgía de allí. Y llegué a la conclusión de que había que llamar de nuevo a licitación. Por escrito, ¿no? Por escrito llegué a esa conclusión. De la interpretación de las normas del llamado a licitación como del contrato, ¿no es cierto?, de licitación. Llegué a esa conclusión. Hay que llamar de nuevo a licitación. Es decir, una nueva licitación. Por escrito, copia al alcalde de mi informe y copia a los concejales. Y se trató esto en el consejo respectivo. Conclusión, va a haber que llamar de nuevo a licitación. Desde que yo entregué el informe hasta que se hizo la reunión, pasaron algunos días. Bueno. Y en esos días, los abogados del casino, es decir, de los concesionarios del casino que estaban en ese momento, vinieron a hablar conmigo. Yo los recibí en mi oficina en la municipalidad. No íbamos a conversar en los pasillos, en la municipalidad. Y yo les dije, bueno, les pregunté qué es lo que querían, etcétera, etcétera. Y eran tres los abogados. Y los abogados me señalaron todas ¿cómo se llama?, sus argumentaciones, etcétera, en derecho, respecto de que ellos consideraban que no había que llamar de nuevo a licitación para el casino de Arica. Se mantenía la licitación. No me acuerdo cuántos años era la licitación, no sé si eran 5 o 10, no me acuerdo bien. Se mantenía la licitación. Y yo les di una respuesta bien simple. Yo hice mi informe por escrito, se lo entregué al alcalde y se lo entregué a los concejales. Y hay una reunión para tratar ese asunto. Y los abogados insistían en lo mismo y yo le daba la misma respuesta. Señor, yo hice mi informe en derecho por escrito y lo entregué. Ahí ya escapa mi participación. Si yo ya dije lo que tenía que decir en derecho, iba a haber una reunión para ver si están de acuerdo con lo que yo digo o no. Los que tienen que resolver esto, que es el Consejo Municipal, los concejales en esa época con el alcalde, por votación, libre, directa, informada, etc. Y me recuerdo que fue una reunión bastante larga porque, y perdonen, es una cuestión personal, pero les digo que se den cuenta del rato que estuvieron, que tuve que decirle al final, bueno, aquí voy a terminar la reunión porque tengo que ir a buscar a mi señora al aeropuerto. Mi señora había tenido que ir no sé, a Santiago, etc. Y tenía que ir a buscar al aeropuerto. Y seguíamos en lo mismo, no, es que nosotros somos de opinión, que me dan todos los antecedentes, etcétera, de que no es necesario hacer una nueva licitación.
Y yo le daba la misma respuesta otra vez. Yo hice mi informe por escrito, en donde están por escrito todos los fundamentos de que yo soy partidario de que tiene que hacerse una nueva licitación. Y se terminó la reunión, como les digo, porque yo me tenía que ir. Bien. Eso es lo que pasó. Aquí no estamos hablando ni de moralismo, ni de moralista, ni de nada, ¿no es cierto? Uno lo contratan para que uno haga su pega y por eso le pagan una remuneración. Le pagan una remuneración. Eso es lo que quiere la ley. Que uno no se interese. Que uno no se interese. Bien. Siguió la historia hasta el día de la licitación. Ahí ya vienen otras partes, ¿no es cierto?, de la licitación, que tiene que hacer el llamado a licitación, o sea, entre mi informe, esta conversación, ¿no es cierto?, el día de la reunión y la licitación misma pasó su tiempo, porque esto como tiene que ser público, ¿no es cierto?, si el Consejo Municipal tomó el acuerdo de llamar a nueva licitación, o sea, me dio la razón a mí, ¿eh?, de llamar a nueva licitación, y para llamar a nueva licitación, ¿no es cierto?, hay que hacer las bases para el remate y hay que publicarlo para que concurran los oferentes. Hay que cumplir con el principio de igualdad de los oferentes en todo sentido. Bien, entonces pasó el tiempo, ¿eh?, y hasta el día de la licitación se seguía insistiendo, ¿no es cierto?, por aquí y por allá, de no es necesaria la licitación. O después, me recuerdo que después, cuando ya estábamos en el día de la licitación, que andábamos todos los funcionarios ahí porque se tenían que abrir los sobres, ahí estaba todo el consejo esperando, ¿no es cierto?, tenía que llegar el secretario de la municipalidad que tenía los sobres, porque el secretario siempre es el ministro de Fe. Los sobres tenían que abrirse en presencia de cada uno de los oferentes, el sobre de cada oferente, etcétera, etcétera. Y mientras llegaba la hora, no me acuerdo a qué hora estaba citado, normalmente esas cosas se hacían a las 3 de la tarde, seguían las personas, ¿no es cierto?, cada uno manifestando su opinión, y algunos tratando de que uno, ¿no es cierto?, las diferentes personas de la municipalidad, o las diferentes autoridades, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no es cierto?, dieran su opinión. Mira, oye, ¿cuánto creís tú que debería ser lo que está ofreciendo el otro? No tengo idea. Sí, además faltan minutos para que el secretario abra la... No, hombre, que quiero saber ahora. No, bueno. Y hacía todo. Bien. Eso es lo que la ley quiere de los funcionarios. Eso es lo que la ley quiere de los funcionarios. Y en ese, ¿cómo se llama?, sentido, se hizo la nueva licitación y ganó el oferente que tenía que ganar. Punto. Y nadie tuvo ningún problema. Nadie tuvo ningún problema. Claro, los del casino, como se llama antes, los concesionarios que fueron a hablar conmigo antes, no estaban contentos, ¿no? Bueno, después en la licitación ya ni me acuerdo siquiera si fueron los mismos porque eran los que tenían más plata para ofrecer, o si fueron otros, eran conglomerados no eran personas particulares, digo, en general, ¿no? Entonces, todo correcto. Y cada uno siguió haciendo su vida normal y su trabajo normal. Eso es lo que quiere la ley. No quiere que el funcionario estire la manito, estire la manito, encuentre algo en el camino y se lo meta al bolsillo. Eso que está ocurriendo tanto ahora en este Chile, que nosotros creíamos que era probidad. Creíamos que era probidad. Y no hay tanta probidad. No hay tanta probidad. Hay mucha deshonestidad. Porque desafortunadamente la deshonestidad se nos fue manifestando en nuestro país por otros lados. Muchos consejitos, ¿no es cierto? No necesariamente con la plata al tiro, o sea, ya el cohecho grosero, pero consejo, nombrar amigos, nombrar familiares
primero indirecto y ya después directo, de frentón. ¿Ah? De frentón. Como no me dedico al derecho administrativo, antes, no sé ahora, había una norma para la administración pública que prohibía que trabajaran en el mismo lugar dos familiares directos, por consanguinidad o por afinidad. No sé, ahora, ¿cuántas organizaciones existe esto? Existen los parientes. En el Senado, imagínense que me estoy, por ejemplo, hasta hace poco, hasta la última elección que perdió uno de los de esa familia, habían dos senadores, un diputado y uno que es ministro, ¿cómo se llama? Actualmente, de la misma familia, hermanos. O sea, toda la familia se gana la platita en la parte pública. Debe ser bueno, ¿no es cierto? Porque no creo que sean tan peleados estos cargos para dejar de crear empresas, etc. Está la papa, ¿no es cierto? Entonces, ¿ah? Partidos que se han arruinado por los grupos. Hay partidos en los que los grupos se han repartido el partido, pero hace mucho tiempo, muchos años ya. Y son familias las que prácticamente constituyen dinastías que gobiernan los partidos. Por eso es que por ahí hay un partido que en los últimos tiempos ha perdido más de 1,5 millones de ¿cómo se llama? De participantes de ese partido. Por eso, porque hay algunos que son dinastías dentro de los partidos, y esto desafortunadamente no ocurre solamente en los partidos, ocurre en muchas partes, en muchas organizaciones. Los cargos prácticamente se heredan. Entonces ya ni siquiera se trata solamente de poder económico, de manifestación de poder económico, que también es deshonesto, ¿no es cierto? Porque lo que vale son los méritos. Pero no vaya a ser que el día de mañana, ¿no es cierto?, en gobiernos de ultra avanzada, se cambien las dinastías de la plata por las dinastías de los funcionarios públicos y de la familia de funcionarios públicos. Cuando yo desde que era niño en Santiago, adolescente en Santiago, después trabajando en Santiago, etc., era famoso, ¿no es cierto?, un diputado, que después fue diputado, sí, después, era alcalde, alcalde vitalicio de ¿cómo se llama en esa época? En esa época se llamaba la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la Gran Avenida, un alcalde vitalicio, y toda la familia metía ahí. Eran la realeza, funcionarios. Porque a lo mejor es más peligroso lo que ocurrió en el gobierno, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, que terminó destruida después de ¿cuánto? De 87 años. ¿Quiénes son los actuales millonarios ex Unión Soviética, incluido Putin? Todos funcionarios del régimen. Todos funcionarios del régimen. Los dueños del petróleo, los dueños de la fábrica, eran todos funcionarios. Eran todos de la jerarquía. Así que, sí, es difícil. Es difícil. Cuando los hombres eran pocos, era más fácil. Era más fácil ordenar las cosas. Ahora que somos millones, es mucho más difícil ordenar las cosas. Ni con los computadores que hay ahora se pueden ordenar. Así que ahí yo les cuento un ejemplo
Y les repito, discúlpenme que le haya contado un ejemplo que me tocó vivir a mí, pero es que a lo mejor a muchos les ha tocado vivir lo mismo y lo viven a diario, son funcionarios honestos, todo. Sí, claro. Eso es lo que quiere el legislador. Eso es lo que quiere el legislador. Y por eso que como cada vez más se han ido deshonestizando el pueblo chileno, es que se ha ido visto obligado el legislador a crear, ¿no es cierto?, un sinnúmero de delitos. Incluso se dan en este tipo de delitos que tienen que ver con aumentos de patrimonio, se han tenido que ir aumentando las penas. Y esto se demuestra con las modificaciones que se han ido haciendo. Imagínense, 2018, muchos de estos delitos, ¿cómo se llama?, relacionados con la probidad pública, vemos que hay modificaciones de los últimos años. Después cuando veamos el párrafo 9, estamos ahora en el párrafo sexto, ¿no es cierto? Cuando veamos el párrafo 9, el 9 bis, vamos a ver en el 9, perdón. Cuando veamos el cohecho, ya vamos a ver normitas del año 2018, que es la misma esta, que no tiene ni siquiera 2 años. 2018. Todos los delitos relacionados con cohecho del 2018. Incluso con el cohecho a funcionarios extranjeros. 2018. En términos de país, y teniendo en cuenta el Código Penal chileno, que es de 1875, 20 años es poquito, ¿no es cierto? O sea, modificaciones en los últimos 20 o 25 años, una modificación, a ver, del 1875 al 900 va un cuarto. Si dividimos en 25 años, un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto. Durante todo el siglo XX, 4 cuartos, es decir, van 5 cuartos. Y ahora estamos en el 20, faltan 5 añitos para el sexto cuarto. O sea, un cuarto siglo para el código viene a ser la sexta parte del código, de la vida del código, digo. No es nada. No es nada. Imagínense, mis estimados alumnos, que se tuvo que crear un delito para sancionar el cohecho a los funcionarios extranjeros. El 251i sanciona al que con el propósito de obtener o mantener para sí o para un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito de cualquier transacción internacional o de una actividad económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, prometiere, diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero en razón del cargo del funcionario o para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo. ¿Por qué? Porque resulta que hace unos años atrás se descubrió que el embajador en China estaba vendiendo las visas. Embajador de la República de Chile, vendiendo las visas. Lo tuvieron que echar, claro, pero es un descrédito, ¿no? Un segundito, jóvenes.